fuerte, muy fuerte aplauso para el creador y fundador del evento. Okay, so first thing I would like you to give a nice round of applause for Lorenzo and Conchita for the great job that they've done at putting this meeting together today. You know, I've been working with Lorenzo now very closely over the past couple of months, and I can tell you, you really have a great leader here. Para introducir este programa. Dice que está trabajando conmigo los últimos 2 meses y bueno, que reconoce mi liderazgo, es la versión de él. And I'm sorry to do this to him because it must be very difficult for him to translate his own compliments. Así que me pido disculpas porque a veces es difícil traducir los halagos que me está dando y bueno, en realidad muchas cosas para servirles a ustedes, ¿no? So, of course, the reason why we're here today is that we want to all make a contribution to this world and talk about new ways that we can heal ourselves and heal others. La razón por la cual estamos aquí esta mañana es porque queremos en realidad contribuir a la humanidad y poder ayudar a la gente a que tenga mejor vida y pueda sanar de una forma mejor. But the real difference between LifeWave and other things that you may have heard of before is that we will be talking about how to heal the body with light. La gran diferencia entre LifeWave y cualquier otra cosa que hayas escuchado de fuera es que con LifeWave ayudamos al cuerpo a sanar con su propia luz. So I'd like you to take some time to reflect on this morning about how we might normally think of healing the body. Quiero que le pones tu tiempo y analices y medites sobre esto, cómo en realidad podrías tú sanar tu cuerpo por tu propia luz. So we would normally think about exercise, drinking water, eating healthy, taking vitamin supplements as how to promote healing and good health. Lo que ya sabemos para promover una buena salud y un incremento de tu estado de salud es ejercicio, beber agua, comer bien, eso es lo que ya sabemos. And all of these things are very important for good health, but it doesn't describe everything that we can do to improve our health and the health of others. Todos ellos sabemos y por supuesto que son buenas cosas, pero no es todo lo que podemos hacer para mejorar la salud y ayudar a otros a que la mejoren. What I mean by that is that when we talk about healing, we have the biochemistry and then we have the biophysics. Cuando hablamos de sanar un cuerpo, tenemos la bioquímica del cuerpo y la biofísica del cuerpo. So of course, the biochemistry is the nutrition that we put into the body. Obviamente la bioquímica es lo que comemos y todo lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo. But the biophysics is different because that's the energy systems that control the body. Pero la biofísica es totalmente diferente porque es la energía que controla el cuerpo. And as a matter of fact, in the late 1960s, a medical doctor, Dr. Robert Becker, discovered that you can control the chemistry in the body with the energy in the body. En efecto, en 1960, ese doctor descubrió que puedes controlar la bioquímica del cuerpo con tu energía. Now, this would actually be very obvious to us because in order to move the muscles, we first have to have the thought, and then the thought travels as an electrical signal through the nervous system to, let's say, the arm, and then the arm moves with chemical energy. Esto es muy obvio para nosotros entenderlo porque si queremos mover, él hablaba de mover la mano, lógicamente antes de mover la mano hubo un pensamiento, que ese pensamiento se fue a través de los conductos y dio la orden para que se moviera la mano.
So this is actually just a very simple example, but actually everything in the body works this way, where the energy controls the chemistry. Es un ejemplo muy sencillo, pero en realidad es la forma de que trabaja, cómo la energía mueve la química del cuerpo. So if we extend this thought a little bit further, it means that we can promote health in the body with energy, not just chemicals. Si extendemos este concepto, nos podemos dar cuenta que podemos extender el beneficio del cuerpo con energía, con la luz, no nada más con los químicos. So this is what LifeWave is all about, and what we'll talk about today is how to use energy to promote good health and heal the body. Eso es lo que vamos a hablar con LifeWave, cómo promover la química del cuerpo, cómo promover que el cuerpo sane con energía. Now, of course, there are different forms of energy. There is heat, electricity, magnetism, light. Hay muchos tipos de energía, ¿no? Tenemos la energía de calor, tenemos la energía magnética, tenemos otros tipos de energía, pero en este caso vamos a hablar de la energía sobre la luz. And LifeWave technology uses light because, as you'll see, this is what the body uses to create chemical reactions in the body. It all works with light. En LifeWave utilizamos la luz porque la verdad que al momento de utilizar la luz nos damos cuenta cómo a través de la luz podemos mover la bioquímica del cuerpo y ayudar a sanar y a tener una mejor vida del cuerpo. So this is why we call this phototherapy for the future, because this is an entirely new way to use light to heal the body. Es un concepto totalmente nuevo, cómo puedes utilizar la luz para sanar tu cuerpo. Now, what type of benefits might we want to have with light? ¿Qué tipo de beneficios quieres en realidad tú tener a través de la luz? Well, over the years, we have developed products for improving energy, relieving pain, anti-aging, weight loss, and very recently, as a mood enhancer. Bueno, hemos creado productos para ayudar con energía, ayudar con el dolor, ayudar con anti-envejecimiento, bajar de peso y últimamente a mejorar el estado anímico. So actually, as it turns out, there are many, many health benefits to using light. Cuando se podrán dar cuenta, hay muchos beneficios que le podemos dar al cuerpo utilizando la luz. Y voy a pedir un productor profesional que le va a ayudar a David a traducir la presentación, ¿ok? Un aplauso para el productor. Un fuerte aplauso para David, el que fue el productor. Okay, thank you, Lorenzo. Okay, so where we want to start with this is to think about how is it possible that light can promote healing in the body? Bueno, comenzaremos por pensar cómo es que la luz puede promover la salud en el cuerpo. So the first thing, of course, is we know that light cannot exist on our planet without the sun, and of course this is the source of all light on our planet. Por supuesto, lo que nosotros sabemos es que la vida como tal no puede existir sin el sol, que es la fuente de alimentación o fuente de energía para nuestro planeta. And if we go back and we look at ancient India, ancient Greece, ancient Egypt, we will see that light was used for different healing practices. Algunas culturas antiguas vemos que también la luz era utilizada para propósitos curativos. So actually the idea about using light to heal the body is not a new one. This has been around for many, many years. Entonces, la idea de curar al cuerpo directamente con luz no es una idea nueva, sino que está desde hace miles de años. And even back in ancient Greece, they had a center where they experimented with using different colored lights for healing the body. Y desde los tiempos de los griegos, ellos tenían unos centros donde experimentaban con justamente la curación a través de colores y la luz.
And in India, over a period of a few thousand years, this was actually developed into a sophisticated system of how different colors of lights heal the body and produce different effects. Después de esto, en la India ya desarrollaron un sistema completo en el cual explicaban justamente cómo desarrollar y cómo mejorar el cuerpo con colores y con luz. So in 1878, a scientific study was started exactly on this idea. It is why are different colors of light promoting different health effects. Okay. En 1878 se hizo un estudio acerca de cómo los colores y las diferentes luces afectaban directamente al cuerpo. And even back this far ago, it was discovered that light could be used to treat different health disorders. Y entonces, desde ese entonces se descubrió que la luz podía ser utilizada para tratar diferentes desórdenes o diferentes enfermedades. Now, if you're interested in reading a little bit more about this, one of my favorite books is called Let There Be Light, and it chronicles this discovery. Y si quieren investigar un poquito más al respecto, uno de mis libros favoritos se llama Deja que haya luz. Pueden encontrar. And more recently, studies have been done in Russia where they are very, very advanced in energy medicine. Ahora, en estudios más recientes en Rusia se han hecho estudios acerca de colores. So, for example, one of the discoveries is that the color red is going to release adrenaline from the body, making people very active, whereas blue has a more calming effect. Okay, entonces se ha descubierto que el color rojo produce más adrenalina, mientras que el azul produce un efecto calmante. So, ladies, if you want to catch the attention of a man, you wear a red dress to get. Dos chicas que quieren captar la atención de un hombre utilicen un vestido rojo. Okay. Now, there's also, of course, many different types of energy medicine, and acupuncture, of course, is one of those, and that's been around for thousands of years. Algunos otros sistemas, como la acupuntura, han estado ya funcionando por alrededor de 5,000 años. Now, in the West, it was often thought that acupuncture was just something psychological, but over the past 40 years, it's been proven that it definitely has an effect on the body. Aquí en la cultura occidental, comúnmente se pensaba que la acupuntura era un efecto meramente paliativo, pero se ha descubierto desde hace 40 años para acá que sí hay un efecto real como tal. And starting in the 1970s, it was found not only could you stimulate acupuncture points with needles, but you could stimulate acupuncture points with light to also create a health benefit. Entonces se ha descubierto desde un tiempo para acá que no únicamente puedes utilizar agujas, sino que de hecho puedes utilizar luz para producir efectos. And this is what we're doing with the lightweight patches. We are stimulating the skin with light to produce a health benefit. Entonces eso es lo que estamos haciendo el lightweight, estamos utilizando los parches con luz para provocar efectos. Now this is very interesting. We of course know that we live in a time where bacteria and viruses are changing all the time. Ahora que estamos en los tiempos modernos, sabemos que los virus y las bacterias están en el ambiente. Viruses, bacteria are changing all the time. están cambiando constantemente. And this is a significant problem because scientists are trying to figure out how can they develop new antibiotics to keep up with these mutating bacteria. Esto genera un problema porque los mismos doctores están buscando cómo anticiparse para crear algo que pueda equiparse a las mismas bacterias. Well, this was a discovery that just came out of Colorado about a year ago, showing that it was possible to use light to kill bacteria and viruses. Entonces aquí lo que estamos viendo es que podemos utilizar luz para atacar estos virus y bacterias. So we can see even now in mainstream medicine, they're looking at ways to use light to heal the body. Entonces estamos viendo que en la medicina están utilizando luz para sanar el cuerpo. So we know that all life on this planet begins with light. Sabemos que toda la vida en este planeta empezó con la luz. And essentially through evolution and creation,
the plants absorb this light and they turn the light into blue. Entonces aquí esa luz es absorbida por las plantas y es transformada en comida. And of course, then we eat the plants or we eat the animals that are eating the plants. Entonces nosotros comemos las plantas o los animales que están comiendo las plantas. So if we know that light is the ultimate source of energy, this is a good reason to eat things like fruits and vegetables. Entonces, si sabemos que la luz es la fuente principal de energía, hace sentido comer el fruto de vegetales. Now, there's actually a way to prove how light affects our health. De hecho, hay una forma para ver cómo la luz influye en nuestra salud. And this was a discovery made more than 30 years ago in Germany. Este es un descubrimiento que se hizo hace más de 30 años en Alemania. And this researcher showed, using special equipment, that all living cells emit light. Entonces esto probó que, bueno, en este estudio, que todas las células vivientes emiten luz. So he took plant cells, animal cells, human cells, and he put them in a room that was completely dark and was able to measure light being emitted from these cells. Entonces él tomó células de plantas, células de animales, células humanas, en un cuarto totalmente oscuro y tuvo la capacidad de medir la luz emitida por esas células. And he called these light that was coming from the cells biophotons. Y a esta luz emitida le llamó biofotones. Now, what eventually was discovered, it was that it was the DNA inside of the cells that were emitting light. Posteriormente se descubrió que era el ADN dentro de las células que estaba emitiendo esta luz. And this is really remarkable because we know that the information that is contained within the cell contains the blueprint of who we are. Y esto es importante porque estamos checando que el ADN contiene exactamente el código de cómo quiénes somos lo que somos. So what it means is that our bodies are using light as a form of communication. Entonces descubrimos también que están utilizando nuestros cuerpos de luz como forma de comunicación. So in ancient cultures, not just here, only in Mexico, but in India, very many cultures through Asia, they have talked about how we human beings are beings of light. Entonces no nada más en México, sino en otras culturas asiáticas se comenta o se habla acerca de cómo somos seres de luz. And now we know today, this is not just a spiritual or metaphysical belief. We know this is scientifically true. Entonces vemos que esto únicamente es una creencia, sino es una realidad de ciencia. So I guess a good question would be, how can we use this information to improve our health? Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo utilizar esta información para mejorar mi salud? And the answer is that if our bodies are using light for communication, then that means we should be able to apply light to the body to improve our health. Entonces, si estamos hablando de que nuestros cuerpos tienen luz, entonces podremos aplicar luz para mejorar nuestra salud. Does that make sense? ¿Qué hace sentido? Yeah, see, people. Buenos días, by the way. That's my own Spanish. Buenos días, este es de español. Okay. So, of course, today we're, for thousands of years, people have had the ability to see the aura or the light fields around the body. Entonces, por miles de años, hay personas que han sido capaces de ver el aura o el campo que está alrededor del cuerpo. But now, today we have equipment where anyone can see this. Pero ahora tenemos equipos que cualquiera puede ver esto. The common version of this equipment is night vision, but there's actually very sophisticated medical equipment that goes into even more detail. Lo más común que tenemos es la visión nocturna, pero aún así hay equipos médicos que nos permiten ver a través de todo esto. But we can see this today with these thermal images of how light is emitted from the body. Entonces podemos ver, como en este ejemplo, cómo la luz es emitida del cuerpo. And we actually have used this equipment in our clinical studies to show how the patches improve your health, such as relieving pain. Y hemos utilizado este tipo de tecnología justamente para ver cómo los parches ayudan a aliviar el dolor.
And of course, we know that when we go out in the sun, this is a good way for us to feel better. Entonces nosotros sabemos que salir al sol es una muy buena forma para nosotros de sentirnos mejor. As a matter of fact, sunlight is recognized as a treatment for depression. De hecho, está comprobado que la luz solar es una parte del tratamiento para la depresión. And we know at this time of year, people like to go in the sun to get suntan. Sabemos que en esta época del año a la gente le gusta salir al sol para quedarse bronceado. Now, actually, when we get a suntan, that is a way that our body is using to protect itself against the damaging effects of the sun. Entonces, de hecho, cuando tenemos un bronceado, lo que está haciendo nuestro cuerpo es protegerse de los daños del sol. Because the melanin, skin pigment, is actually an antioxidant. Porque la melanina o el pigmento de la piel es de hecho un antioxidante. So our bodies manufacture the antioxidant melanin to protect the skin. Porque la melanina de hecho es parte de lo que se ocupa para proteger la piel. So we would say, well, if we can use light to produce one antioxidant, could we use light to produce other antioxidants? Entonces, pensando en esto, si podemos utilizar la luz para producir un antioxidante, entonces podemos utilizar la luz para hacer otro antioxidante. And yes, we do this with a few of our products, such as with our glutathione patch, the master antioxidant in the body. Y sí, de hecho eso es lo que utilizamos nosotros para producir antioxidantes, o por ejemplo el glutatión, que es el máster de todos los antioxidantes. And of course, light is used in medicine today for things like LASIK surgery. Y de hecho la luz se está ocupándose actualmente para cosas como la cirugía láser. And infrared heating lamps, another wavelength of light, has been used to improve circulation and relieve pain. Las lámparas infrarrojas que funcionan de hecho en otro rango de frecuencia se utilizan también para estimular la circulación. Now this is great that we can use light to relieve pain, but most people don't want to carry around a lamp with them all day if they're in pain. Esto está padrísimo porque, bueno, la gente puede quedarse con la luz, pero nadie quiere andar cargando una lámpara para quitarse el dolor. So of course, this is a big benefit of our ice wave patches, is that you can simply apply them to the body and you can get pain relief all day without any type of lamps. Entonces, uno de los beneficios justamente de esto es que puedes traer tus espacios de ice wave y pues mejorar prácticamente lo que sea. Now, are any of you here maybe interested in reducing wrinkles and tightening the skin? ¿Alguna persona aquí le interesaría quizás quitarse las arrugas? Okay, I would be people. Okay. All right. Well, Sí, parece únicamente unos cuantos. Está bien. wouldn't it be great if we could improve the quality of the skin without surgery? Y podemos de hecho mejorar la calidad de la piel sin cirugía. So today, like in California, where I live, you can go into San Diego, you can go to Beverly Hills, and you can go see a doctor and put your face into a bank of lights, and this will reduce wrinkles. Entonces, hoy por hoy en San Diego puedes ir con un doctor, con un especialista, y quieres hacerte un lifting de los ojos, el cual te va a poner una combinación de luces para quitarte las arruguitas. And this is approved by the FDA in the United States as a treatment for wrinkles. Y este es un tratamiento aprobado por la FDA, la médica de Estados Unidos, para el tratamiento justamente de arrugas. And the way that it works is that this specific color of light, which is an orange light, will stimulate the production of collagen. Y la forma en que trabaja es que este tono de luz, y este tono naranja, va a estimular la producción de colágeno. So when we increase the collagen production in the skin, that makes the skin firmer and decreases wrinkles. Entonces, cuando incrementamos la producción de colágeno, la piel queda más suave y queda mejor, elimina las arrugas. Now here's something else that's important, is that actually collagen is the most abundant protein in the body. Ahora, algo bien importante es que el colágeno es la proteína más abundante en todo el organismo. So to promote anti-aging through the whole body, we actually want to keep our collagen production elevated.
Entonces, para incrementar reacción al envejecimiento, algo muy bueno es poder incrementar la capacidad del colágeno, pero en todo el organismo. So we developed a system called Alavita that is used for reducing wrinkles and improving collagen using a few methods, including light. Entonces desarrollamos un tratamiento llamado a la vida que incrementa la producción de colágeno y mejora tu cuerpo. And while you can use this method of using a lamp to reduce wrinkles, it's not very practical because it takes a lot of time and it's very expensive. Okay, mientras que podrías utilizar este sistema de luz del que estábamos hablando para incrementar tu colágeno, pero también se tarda mucho tiempo y no es muy práctico. So again, using patches is much more effective, much more costly. Entonces utilizar los parches es mucho más efectivo y también se respecta al costo. In the United States, back in 1930s to 1950s, there was a very famous psychic by the name of Edgar Cayce. En los 1930 aproximadamente había un psíquico muy famoso llamado Edgar Cayce. Most of you have probably heard of him, and he would say that light would be the medicine of the future. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado de él. Y parte de lo que él decía era que la luz iba a ser la medicina del futuro. And he very clearly conceived that this is going to happen. Y muy claramente podemos ver que esto ya está ocurriendo. So now that we know that light can have such a powerful impact on the body, question is how can we benefit from this with LightWave? Bueno, ahora que sabemos que la luz tiene este impacto en el cuerpo, nos preguntamos cómo puedo obtener un beneficio de ello, ¿no? Now we have many different LightWave patch products, and they can cause many different beneficial effects. Entonces tenemos diferentes productos de LightWave que pueden causar diferentes beneficios en el cuerpo. And our products are very simple to use, so if you can use a Band-Aid, you can use one of our products. Entonces nuestros productos son bien fáciles de usar. Si sabes poner una curita, sabes poner. Another thing about our products that are great is that, of course, light moves pretty fast. Ahora, otra cosa acerca de la luz es que la luz se mueve muy rápido. So you don't have to wait very long before the product starts to work. Entonces no tienes que esperar mucho tiempo para que el producto empiece a trabajar. And imagine the advantage of this in building a business. Entonces ahora imagínate los beneficios de esto en construir un negocio. So let's say that you're someone that's interested in health and you wanted to have a business selling vitamins. Entonces imaginemos que quieres tener un negocio y vas a vender vitaminas y hierbas. And let's say that these vitamins and herbs are very, very good products. Entonces imaginemos que estas vitaminas y hierbas son un muy buen producto. With most vitamins and herbs, it can take a few weeks before people start to experience their health. Con la mayor parte de ellos, tienes que esperar unas cuantas semanas para que empieces a ver los resultados. That's fine. There's nothing wrong with that. People should be getting balanced nutrition. Y está bien esto, de hecho, para que las personas puedan obtener una dieta balanceada. But imagine when people have a problem like they're suffering. Pero ahora imagínate un problema diferente cuando la persona está sufriendo de dolor. So of course people want to get pain relief as quickly as possible. Por supuesto que la gente quiere sentir alivio tan rápido como sea posible. And so this is a huge advantage of our products because they work with light. So that means they work very, very quick. Entonces esta es una gran ventaja de nuestros productos porque como trabajan con luz, trabajan muy rápido. And so this is what our distributors love about our business. It's because the products work so quickly. Y esto es lo que los distribuidores aman de nuestros productos, que trabajan muy rápidamente. I'll use another example. I hope nobody in here smokes. Ok, un ejemplo. Yo sé que nadie de aquí fuma. Let's say, for example, there was someone in Mexico that you met that was smoking cigarettes. Imaginemos que hay una persona en la Ciudad de México que está fumando. And they wanted to stop it. Y quiere dejar de fumar. Well, what we found is that with our glutathione patch, if you put that over the throat, people will start to detox the nicotine very, very quickly.
glutathione. Ok, y lo que descubrimos es que con el glutatión, si lo pones aquí en la parte de la garganta, la persona empieza a desintoxicarse. In maybe about 1 or 2 minutes, people will taste the mercury and the nicotine coming out of their mouth and their saliva. Y en 1 o 2 minutos la persona va a sentir como el mercurio y la nicotina empiezan a salir en su saliva. So this is not things where you have to wait 1 hour or 1 day or 1 week. Things start immediately. Entonces esto no es algo que tengas que esperar 1 hora o 1 día o 1 semana, sino que inmediatamente empiezas a ver resultados. So we make the claim that our patches emit light. How do we know that? Entonces, ¿cómo checamos acerca de que nuestros parches emiten luz? So we use a piece of equipment in our laboratory called an FTIR. Utilizamos un dispositivo en nuestro laboratorio que se llama FTIR. Ahí dice espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Fourier transform. And so when we take one of our patches and we put it into this machine, we can see exactly what wavelengths or frequencies of light are coming off the patch. Entonces, cuando colocamos nuestros parches en el dispositivo, podemos ver exactamente cuál es la frecuencia de onda que está siendo emitida por el parche. Technically, this is reflection of light. Técnicamente, esto es reflexión de luz. So what that means is that when you put the patch on the skin, it will reflect very specific frequencies of light to the surface of the skin. Entonces lo que va a pasar es que en el momento en que esté puesto sobre la piel, el parche lo que va a hacer es reflejar frecuencias de onda específicas hacia ti. Now on the skin, of course we have nerves, we have acupuncture points, and they're being stimulated by the patch. Entonces aquí sabemos que en la piel tenemos nervios, tenemos puntos de acupuntura los cuales van a ser estimulados por el parche. And so the nerves and the acupuncture points carry the signal from the patch to produce a chemical change within the body. Entonces estos nervios y puntos de acupuntura transmiten la información del parche a puntos específicos del cuerpo. And we have over 70 clinical studies that document this and the health benefits. Tenemos más de 70 estudios clínicos que muestran aquí los beneficios. So, as you might guess, each patch emits different wavelengths of light. Como pueden imaginarse, cada parche emite diferentes frecuencias de onda. So the glutathione patch will emit different frequencies of light than, let's say, the ion or the ice wave patch. Entonces el glutatión emite una frecuencia de onda diferente del ion o de los ice waves. So each patch is unique. Entonces cada parche es único. By the way, Por cierto, some people wonder what's inside the patch. ¿alguien se ha preguntado qué hay dentro de los parches? Okay, everybody. Okay, good. I'm glad to talk about it. So first of all the materials in the patches are completely natural. Ok, para comenzar, todos los productos, todo lo que está dentro del parche es completamente natural. And they contain things like water, amino acids, sugar, oxygen. Contienen cosas como agua, azúcar, aminoácidos. And the discovery that I made was how to use natural materials so that they would reflect very specific wavelengths of light. Entonces lo que yo descubrí fue cómo programar o cómo hacer que ciertos materiales reflejen la luz de lo que quería. So a way to think about this is you have a radio station, and when you want to listen to a certain radio station, you tune to that radio station, to that frequency. Entonces, imaginemos un radio. Entonces, cuando yo quiero escuchar una emisora en específico, pues la sintonizo. So there are crystals inside the patches that hold specific frequencies. Entonces, hay cristales dentro de los parches que tienen frecuencias específicas. And that tunes into a specific chemical reaction in the body. Y eso se sintoniza con una reacción química específica en tu cuerpo. So if we want anti-aging and we want to elevate an antioxidant in the body, we tune into the frequency of that antioxidant. Entonces, si yo lo quiero es antienvejecimiento o estimular la producción de antioxidantes, me sintonizo con esa frecuencia para aplicársela a mi cuerpo.
so this is enormous advantage because each year we have been coming out with different patch products. Entonces es una gran ventaja porque año con año hemos estado sacando nuevos parches. Because we can have one set of frequencies that is going to provide pain relief. Porque podemos tener, por ejemplo, una frecuencia específica que me va a aliviar el dolor. Glutathione is one of our most popular products, and so that has a different set of frequencies that elevate glutathione. El glutatión es uno de nuestros productos más populares y tiene una frecuencia específica para estimular la producción de glutatión. Now, this can confuse people. Esto puede confundir a la gente, But we can use light to improve sleep. pero podemos utilizar la luz para mejorar el sueño. Now, first of all, when you want to have a good quality of sleep, you should try to make the room as dark as possible. Entonces se supone que cuando queremos tener un sueño reparador tenemos que poner el cuarto tan oscuro como sea posible. And this is because of the way that our body produces serotonin. Y esto es por la forma en que nuestro cuerpo produce serotonina y melatonina. But if we could take an image of our brain, we would actually see a part of our brain called the pineal gland is emitting light. Pero si pudiéramos ver dentro de nuestro cuerpo, veríamos que una glándula que se llama glándula pineal está emitiendo luz. And the pineal gland is going to initiate the production of melatonin. Y la glándula pineal es la encargada de incrementar o de generar la producción de melatonina. So the silent night patch is going to emit a frequency of light that's going to help stimulate the production of melatonin. Y entonces el Silent Night pues, justamente va a emitir una frecuencia de onda que va a producir la producción de melatonina, a incrementar la producción de melatonina. And we performed a number of clinical studies on silent night. Realizamos un grupo de estudios acerca del Silent Night. One of them we did with a medical doctor who is a neurosurgeon. Uno de ellos fue realizado con un doctor que de hecho es neurocirujano. And he found that silent nights for people that have a problem sleeping can actually increase the length of sleep by over 60%. Y descubrieron que para las personas al dormir puede incrementar incluso hasta 60% la calidad del sueño. So this means that you take people that have an abnormal amount of sleep and now they go into a normal range. Entonces podemos ver personas que tienen una cantidad normal de sueño o algo que traerles a la parte normal. Just to emphasize the importance of this is when we're sleeping at night that we're going to be elevating hormones. Entonces, para enfatizar la importancia de esto, en la noche es cuando nosotros estamos incrementando la producción de hormonas. Now, testosterone, of course, is one hormone that's very powerful. It's often thought of as being a male hormone, but it's, of course, important for women too. Hay una hormona que es la testosterona, que normalmente la asociamos como la hormona masculina, pero también desempeña un papel importante en las mujeres. But most men want to have their testosterone levels as high as possible. Parte de los hombres quieren tener su nivel de testosterona tan alto como sea posible. So testosterone is being made at night. So men, if you're not getting a good night's sleep, you're going to have lower levels of testosterone. Los hombres que no están descansando bien van a tener muy bajos niveles de testosterona. So if you want to keep your lady happy, get a good night's sleep. Entonces, si quieren mantener a su mujer feliz, duerme bien. And a good way to think about this, then, these are just a few examples. But one thing that I hope that you'll walk away from with this is an understanding that all chemical reactions in the body start with light. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos únicamente acerca de esto, pero lo que quiero que observen es que el cuerpo utiliza luz. And so this is very powerful information because now it means that we can improve our health with light in addition to other things we might do. Entonces esto es importante porque podemos mejorar nuestro cuerpo con la luz aparte de otras cosas que podamos hacer. So in other words, we should build the foundation of our health on eating healthy, drinking water, exercise, and a good amount of sleep. Entonces podemos utilizar los pilares de nuestra buena salud en comer sanamente, adecuadamente y dormir bien. But now we have a technology where we can relieve pain, increase fat burning,
improving sleep, anti-aging, and so many other health benefits. Entonces ahora tenemos una tecnología con luz que puede incrementar la salud, ayudarte a bajar de peso, ayudarte a quitarte la edad, ser una más fácil. And by the way, we started as a company in 2004, and we're a little late getting into Mexico. My apologies. Estamos en una compañía que empezó desde 2004 y ya estamos tardando un poquito en entrar a México. Una disculpa. But I can tell you that hundreds of thousands of people across the world have benefited from, that's millions now, have benefited from lightweight patches since that time. Ok, entonces lo que sí les puedo decir es que cientos de miles de personas, de hecho millones de personas han tenido los beneficios de los parches a nivel mundial. And because we've been in business a while, it's been very important for us over the years to scientifically validate all of the information that we present. Como ya tenemos algo de tiempo en el negocio, siempre ha sido muy importante para nosotros el validar lo que nosotros decimos y lo que promovemos. So, for example, when our company makes a claim that silent nights will improve sleep by more than 60%, we have clinical studies that prove that. So, when we say that silent nights improves the length of sleep by 60%, we have scientific studies that prove that. Así que cuando decimos que el Silent Night te incrementa el sueño hasta un 60% la calidad del sueño, tenemos estudios que lo respaldan. So that means as a distributor in Lightweight, you know that you're with a company that believes in science and supports its products with good science. Entonces, si estás aquí con nosotros, sabes que somos una compañía que soporta todo lo que dicen con pruebas científicas y estudios. And one of the things that our distributors love about the company is that the products work immediately. Y algo que nuestros distribuidores aman es que nuestros productos funcionan inmediatamente. And so, not surprisingly, many of our distributors like to use IceWave and our Eon patch for pain relief demonstrations. Y no es extraño en esto que nuestros distribuidores utilizan los parches Eon y los IceWave para aliviar el dolor de muchas personas. But this is another great thing about being an entrepreneur is that you can choose how you want to build your business. Pero algo que es muy bueno para un empresario es que tú puedes escoger de hecho cómo quieres crecer tu negocio. So if you wanted to build your business around anti-aging, you can do that. Así es que si tú quieres, por ejemplo, construir tu negocio alrededor de promover la ansiedad, puedes hacerlo. Or if you wanted to specialize in pain relief, you can do that. Ahora que si quieres especializarte en alivio del dolor, puedes hacerlo. Or focus on any of our other products in skincare, weight loss, whatever you want to do. O enfocarte en alguno de los otros productos como mejora de la piel, bajar de peso o cualquiera de los demás. Just as an example, back in 2015, and that number keeps going up, we made more than 17 million patches in 2015. Entonces tenemos por aquí que en 2015 distribuimos más de 17 millones de parches. So that's a lot of people. Entonces, eso es mucha gente, definitivamente. And, in many businesses, it's very, very complicated, and the best businesses are simple. Entonces, hay muchos negocios que son algo complicados y los mejores negocios son simples. So if you can get into a business with very, very low financial investment, which is low risk, and the business is simple, and it's simple to teach to others, that's very, very powerful. Entonces, ese es un negocio en el cual tienes bajos costos de mantenimiento, bajos costos de entrada, que es muy simple, puede ser muy redituable. And even though our products are very, very powerful, of course, they're very simple to use. Y aunado a que nuestros productos son muy, muy poderosos, son muy fáciles de usar. So we mentioned before, this takes about 5 or 10 seconds in the morning. You unpeel the adhesive, you put it on your body, and that's all there is to it. It's very, very simple. En la mañana entonces le quitas la protección a tu patch, te lo pones y es todo lo que tienes que hacer. And for those of you who haven't tried the product yet, when you get it, there are instructions that show a picture of different places on the body where you can put the product. Los que ya tienen el producto han visto que viene con un
instructivo, el cual te muestra diferentes puntos del cuerpo donde lo puedes poner. Let's use an example. Let's say that you're like most of us and you have a lot of stress in your daily life and you would like to reduce your stress. Entonces vamos a pensar que eres como alguno de nosotros que tienes mucho estrés en tu vida y que quieres aliviar. ¿Alguien aquí? Yeah. Okay. So we have our Eon patch, and literally all you do is put it on the back of the neck, which again takes 5 or 10 seconds, and you're done. That's it. Okay, entonces lo único que tienes que hacer es colocarte el parche Eon en la parte de aquí de atrás donde está la cervical, y es todo lo que tienes que hacer. 10 a 15 segundos. And this will help give you stress reduction the whole day. Y esto te va a ayudar para alivio del estrés en todo el día. And there it is. And with most of our patches, you apply them either in the morning or you apply them at night. La mayor parte de nuestros parches los aplicas o en la mañana o en la noche. Another thing that's great about stress reduction is that most of us want to have a benefit today, but actually when you're reducing stress, this is a very powerful anti-aging effect. Ahora, yo sé que muchas de las personas quisiéramos aliviar nuestro estrés, pero de hecho esto también ayuda para la ansiedad. I'll give you an example. Let's say we talk about the tires on your car. Hablemos de un ejemplo. Imaginemos que estamos pensando en las llantas del carro. Well, as we drive our cars, of course, the rubber is meeting against the road, and the longer that you drive it, if there's stress on the tire, you will wear down the tires. Entonces, conforme vamos circulando, obviamente el caucho de la llanta va con el pavimento y se va desgastando. And of course, eventually you need new tires. Y eventualmente vas a necesitar llantas nuevas. So the same is true with the human body. Each day, just through the act of living, we put our bodies under some type of physical stress. Entonces nosotros a lo largo de la vida, el camino que vamos recorriendo, ponemos nuestro cuerpo en cierto nivel de estrés. And of course, we know over time that this stress accumulates, and we call this aging. Entonces, con el tiempo, el estrés se acumula y a esto le llamamos envejecimiento. So if we can reduce the stress on the body, we can slow down the effects of aging. Y si reducimos el estrés en nuestras vidas, podemos retrasar el efecto del envejecimiento. People always want to know how old I am, so I'll just tell you I'm 54 or whatever that means to you. La gente siempre se pregunta cuántos años tengo 54 o cualquier cosa. So, in building your lightweight business, this is really all you should be doing. Let the marketing tools that we have, such as our videos and our website, provide all the information to your customers. Bueno, aquí precisamente como parte de esto, la compañía tiene varios productos y varios sistemas para marketing, así es que deja que los productos te ayuden para eso. What most of our distributors simply do is share the product with others, and that's how they build the business. Lo que hacen la mayor parte es compartirlos con otros y es como así se negocio. I can tell you we had one very, very successful distributor. He could not be here today because of a meeting conflict, but his name is Roy Sergiono, and he is upline from Lorenzo. De hecho, hay una persona muy exitosa, no puede estar aquí por un compromiso, se llama Roy, pero él es el patrocinador de Lorenzo. And Roy has personally sponsored, this is incredible, he's personally sponsored over 700 people into the Lightweight. Y es impresionante porque él ha patrocinado casi 700 personas en su vida. And I'm going to tell you his secret. Pues, secreto. All he wants to do is help people get out of pain. That's it. Todo lo que él quiere hacer es ayudar a la gente a que se le quite el dolor. So everywhere he goes, he brings Ice Wave and Eon with him, and if he sees someone in pain, he'll catch them to help them get pain relief. Entonces, él lo que hace es que a donde quiera que va, trae Ion y trae Ice Wave. Entonces, si ve a alguien que tiene un dolor, lo ayuda. And of course, financially, as you would imagine, he's been incredibly successful. Por supuesto que financieramente bastante bien. Okay. Cero. Cero. Okay. Cuéntale que solo. Excelente, bueno, en realidad el tiempo nos comió. Conchita, nomás queremos saber qué horas tenemos. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde.
de solo mi trabajo. Hola, hola. Ahora nos toca, pasamos al punto de los reconocimientos. Vamos a dar el primer reconocimiento a una persona muy especial. Híjole, me emociona esto porque fue un día sábado en Ciudad Valles que conocí a un joven señor, Ángel Julio Ríos Delgado, de este proyecto para que su hermano lo podía manejar aquí en Querétaro. Y la verdad, gracias a él, me emociona porque de la manera de cómo lo conocí en Valles, fue sorprendente. Y creo que te llamas Ángel y fuiste un ángel. Entonces, este reconocimiento es para ti, Ángel, por haber tenido la visión de traer este proyecto a Querétaro. Es el culpable de estarnos reunidos aquí. El siguiente reconocimiento es para dos personas que han echado todos los kilos, que han hecho que este equipo crezca aquí en Querétaro y son muy tenaces. Son personas que ya han trabajado muchísimo, están comprometidos con este proyecto, pero no los veo corregidos. Pati Zamora y Edgar Barrera. Son una pareja que son un ejemplo a seguir. Ellos son muy tenaces y han echado muchas ganas a este proyecto y creo que están comprometidos con esto. Así que muchísimas felicidades. Ok, seguimos. El siguiente reconocimiento es para también una persona muy especial, que cuando la primera vez que yo vine aquí a Querétaro fue 20 de febrero, me fui casi 15 de marzo, y por ello había personas que me preguntaban si yo era casada, porque ¿por qué duré tanto tiempo acá? Pues este reconocimiento es para mi esposo. Por haberlo abandonado tanto tiempo. Es un merecido reconocimiento, porque a veces sí me ausento por 15 días, por un mes, y me aguanto. Querido público, pues muchas gracias por apoyar a mi esposa. Yo le doy todo mi apoyo, yo la sigo hasta donde ella vaya, siempre y cuando tengo un tiempecito, porque yo también tengo un negocio. Entonces, pues, muchas gracias, te lo repito, y síganme apoyando, por favor. Que Dios los bendiga. El siguiente reconocimiento es para una persona también muy querida y muy especial. Y discúlpenme si se me salen las lágrimas, pero esto es algo
Me emociona el poder compartir estos reconocimientos con personas muy, muy, muy especiales. Y el siguiente reconocimiento es con el señor Lorenzo Magru, que fue una de las personas que confió en mí para poder irnos y trabajar juntos, ayudando a muchísimas personas con este proyecto. Ustedes, la verdad, muy hermoso con ustedes, felicidades por lo que están haciendo, bueno, y mi propósito, y está enfocado en ayudar a miles y miles de personas, así que yo los invito a que en ese mismo resultado están muy bienvenidos para hacer unión y poder ayudar a miles y miles de personas con este proyecto. El último reconocimiento es para una persona también al cual admiro, respeto, y es el científico y fundador de esta tecnología. Por favor, pido que nos pongamos de pie y le demos este reconocimiento a David Pestil. Que esto es algo impresionante. No sé ustedes, pero creo que los que vivimos esto y que vemos personas, no sé si aquí está una señora, que hemos visto videos, hemos visto muchas emociones con personas que les hemos aplicado esta tecnología y han tenido un muy buen resultado. Así que a todas esas personas que hemos ayudado, que les hemos aplicado un protocolo y que lloran, que nos transmiten eso y esa felicidad de poder llevar una mejor calidad de vida a muchísimas personas con esta tecnología. Él es el fundador. La verdad que merece que le pongamos alfombra roja. Ok. Ahora vamos a reconocer a las personas que han alcanzado el rango de manager en esta empresa. Tenemos 3 managers en esta empresa que han calificado muy, muy rápido. A Rocío Villamaña, es una hermosa. No quiero soltar, David. No quiero soltar su reconocimiento. Verdaderamente estoy muy feliz el día de hoy. Para mí estar trabajando para esta empresa es poder ser sembradora de luz en cuerpos dolientes y sufrientes que perdieron la esperanza de tener salud y vivir felices. Me considero una sembradora de luz en los cuerpos de la gente. La verdad, para mí somos seres de luz habitando y evolucionando en un cuerpo humano. Todos tenemos luz y el cuerpo se autorrecupera activando la luz que se perdió, que se desconectó por muchas razones. Este ser iluminado, este creador de luz, viene a recordarnos que la luz es evolución y amor para la humanidad. Thank you very, very much. I love you so much. El siguiente reconocimiento es para uno
matrimonio que fueron managers en una semana al mismo tiempo. Así que vamos a pedir a Pati y a Edgar que suban, por favor. Y aprovechamos a conocer a Pati, que fue manager en una semana y a la siguiente semana está siendo calificado como director. Se pasó el micrófono a Pati. Gracias a todos, gracias a toda la gente que ha creído en mí, que me ha apoyado, porque bueno, esto que logramos es por lo que ustedes creen en Edgar y en mí. De verdad, de corazón, lo único que queremos es que ustedes mejoren, que ustedes se sientan bien. A todos los queremos, los amamos, y gracias a Conchita, gracias a todos por su apoyo. Por último, el último reconocimiento es para Jaime. Otra vez, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias por creer en esto que trajimos a Querétaro para tanta gente, para poder ayudar a tanta gente. Y la verdad es que cuando mi hermano me habló por teléfono, no pensé que esto fuera a arrancar de esta manera, como lo hemos hecho. Y pues nuestra meta es Centroamérica y toda América Latina. Con el esfuerzo de todos lo vamos a poder lograr. Les agradezco muchísimo la atención y muchísimas gracias, David, porque has cambiado muchas vidas. Thank you. Es directamente de Mexicali, California. Josefina Pulido, hace para acá. Así que también en Mexicali hay managers. Gracias a este ser maravilloso, David Smith, gracias Quere, gracias Conchita, gracias Lorenzo, gracias Jaime, a todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Sí, yo también he estado hablando con Conchita. Yo la verdad quiero hacer un gran reconocimiento a la primera directora en todo el país de México. Una persona que tuvo una visión, probablemente usted no sepa todo lo que esta mujer ha trabajado, pero siempre fue enfocada en el resultado. Y la verdad que yo, sabiendo el gran ser que esa persona es y el enfoque que tiene, yo dije, Conchita, yo estoy con usted. Vamos con todo. Yo quiero que sepa que cuando ella me dijo Querétaro, la verdad yo le dije a David, Querétaro, yo le decía, Conchita, Querétaro, no, vamos a hacer una ciudad de México. Conchita me dijo, no, Querétaro. Así que esta mujer los quiere mucho. Gracias a ella se hizo esta reunión aquí, así que les pido por favor que le den un fuerte aplauso. Quiero que por favor David le haga entrega de su PIN y su certificado
a la primera directora de este país, la primera de muchos que vamos a tener. Excelente. Oh, wow. Bueno, la verdad que este es un reconocimiento, es algo que la compañía nos da al valor que tenemos las personas que nos dicen, pues a lo mejor voy a decir algo que está afuera, ¿no? Pero cuando yo iba a venir a Querétaro o iba a ir a San Luis Potosí, me dijeron, Conchita, ¿conoces a alguien ahí? No. ¿Y cómo es que vas? Bueno, porque hay una persona que me llamó y quiere que vaya y que la atienda y voy a ir. De ahí de San Luis Potosí, en Ciudad Valle, es donde conocí a Junio, en el hotel. Y él me dice, ¿puedes ir a Querétaro? Y yo, sí. Entonces, a mí me dicen, ¿a dónde voy? ¿A dónde me invitan? Y yo digo que sí. Así de que me dijeron que estaba loca porque venía a Querétaro sin conocer a Jaime. Pero por teléfono lo conocí, ya conociendo a Junio, dije, pues son hermanos y se parecen. Y él está. Así que los dos, yo les doy un fuerte aplauso, los quiero mucho porque tengo dos hermanos aquí en Querétaro. Los adopté como mis hermanos. La verdad de las cosas que esto es simbólico, pero eso significa que ya hay otra gente que ha tomado ventaja de esta oportunidad y de este beneficio de sus productos. Ya lo que me da muchísimo gusto anunciar es que ya Querétaro tiene su primer director aquí. Le voy a pedir por favor a Pati que pase y le doy un fuerte aplauso. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción tener una directora en Querétaro. Eso. De hecho, el día que calificó fue apenas antier, el 14 de junio, eran las 12 de la noche, 8 minutos antes de las 12 de la noche, estábamos trabajando para que ella calificara. Así que, aquí está. Pues, otra vez, mil gracias, no me canso de dar gracias. Gracias a Edgar, porque sin su apoyo, pues, esto no sería. El esposo es muy importante. Claro, y en mi caso muchísimo lo amo y le doy gracias. Y a mis hijos también, porque pues todo el apoyo me lo dieron ellos. Se han portado súper bien, cosa que no es muy seguido. Entonces, gracias a ellos y gracias a todos los que han creído. Y gracias a Conchita que me dio todo el apoyo. Y a Lorenzo que a distancia nos apoyaba con mucha distancia. Y pues a Jaime que fue el que trajo esto aquí, a Tulio. Muchas gracias a todos. De parte de 20, de parte de nosotros, de parte de ustedes, yo le quiero hacer el obsequio de un iPad de 128 gigabytes. Las satisfacciones que va a tener de ayudar a millones y millones de personas. Yo reconocer mucho a sus hijos porque yo sé lo que apoyamos. Felicidades. La verdad es un gran privilegio. El conocimiento que esta persona tiene, para mí es realmente lo veo, amigos, sé que esta persona no es humano, no es como un hombre, porque tiene tanto conocimiento. Esta es una de las muchas actividades que tiene, nada más, para ayudar a la humanidad. Así que yo creo que no se vayan con la idea de que ustedes tienen que saber lo que sabe la vida para hacer este negocio. ¿Ok? Por favor. Tenemos el privilegio y no le pido que todo el mundo realice sus preguntas para que todos aprendiéramos y viéramos el potencial que tenemos a nuestras manos.
pero no tienes que saber lo que sabe David para hacer ese negocio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo te recomiendo que le preguntes a la persona que te invitó cómo hacer ese negocio y te vas a dar cuenta que es tan sencillo como poner la corita que David decía. Se trata de demostrar, usar un sistema que utilizamos, que es el sistema 1, 2, 3, demostrar a la persona, y eso te va a permitir en realidad ayudar a miles y millones de gente junto con nosotros. Pues únicamente quiero hacer la aclaración: el negocio es sumamente sencillo, simple y duplicable. Claro, que ya una vez que quieres distribuir, si quieres aprender mucho más y quieres capacitarte, bienvenido, pero no tienes que saber ni de fototerapia, ni de fotocultura, ni de ninguna otra tecnología para poder hacer el negocio. ¿Nos queda claro? Sí. Excelente. Gracias, Lorenzo. Bueno, nosotros teníamos pensado que Lorenzo nos diera una capacitación, iba a hablar del RPA relacionado con nuestro logo, resultados, propósito y acción que debemos de tener todos los seres humanos. Pero por el tiempo ya no nos es posible y pues no nos queda más que agradecerles, porque ya no nos es posible, ¿verdad? Ya estamos en que nos lo den las personas que nos invitaron. Que se lo den eso las personas que nos invitaron. Sí, claro. Ah, sí, claro. Sí, lo van a recibir. O también lo podemos tener por vía internet. A él, que nos lo dé por vía internet. Ya nos ponemos de acuerdo y lo organizamos. Pues, gracias a cada uno de ustedes y aquí vamos a estar. Yo les aviso cuando me voy. Entonces, no sé, pero aquí estamos en contacto y estoy para servirles. Cualquier cosa, como dice Lorenzo, a una llamada a distancia, a un mensaje, estamos a punto pendiente, estamos en contacto. Gracias, muy amable.